Entonces, vamos a ver el ensayo. Aquí en su Classroom ya les aparece una pequeña introducción que siempre les pongo y el material que vamos a revisar y las instrucciones. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. El ensayo ya es un texto argumentativo, que ya sabemos lo que es un texto argumentativo, pero es un texto argumentativo de mayor nivel. El semestre pasado debieron haber hecho un texto expositivo de un nivel alto, ¿sí? Supuestamente. Por ejemplo, un reporte de investigación documental es un texto expositivo que ya requiere desarrollar habilidades más amplias. En este caso, el ensayo es un texto argumentativo de un nivel de complejidad alto. No es porque seas, uy, qué súper difícil es hacer el ensayo, no, sino que implica que yo voy a sustentar un punto de vista personal sobre un tema. El que yo lo vaya a sustentar quiere decir que conozco del tema, ¿sí? Si no soy experto, como puede suceder ahorita que están tan jóvenes, si no soy experto, eso significa que investigué del tema. Eso es una diferencia entre crear un argumento y dar una opinión. Una opinión es algo que yo pienso al respecto de un tema sin necesidad de que esté yo muy bien informado, ¿no? Y nada más por el hecho de que soy una persona, ciudadano, mi opinión merece respeto. Ahora, el que yo tenga una opinión no quiere decir que ésta sea cierta, ¿sí? Pero cuando yo voy a dar un argumento, ahí sí que me estoy parando en los dos pies sobre piso firme, porque un argumento significa que yo sé de qué estoy hablando exactamente y de que el que me venga a decir lo contrario, yo le puedo rebatir, porque yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, un ensayo nos permite desarrollar esas habilidades. No quiere decir que vamos a ir por el mundo haciendo ensayos en papel, o sea, repartiendo trabajos, no. Pero el ensayo nos permite desarrollar las habilidades para defender nuestros puntos de vista de una manera lógica y coherente y sustentada. Esas son habilidades que idealmente deberían desarrollar todos los alumnos de preparatoria, pero que tristemente en la realidad no las desarrollan. Por eso es que cuando llegan a la vida adulta, les cuesta mucho trabajo hacer valer su punto de vista, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo convencer a una persona o a veces incluso hasta venderle. ¿Por qué? Porque no han desarrollado las habilidades para poner su punto de vista, darle la importancia y que las otras personas puedan ver las cosas desde su perspectiva. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el proceso de comunicación, yo les dije que la verdadera comunicación sucede cuando hay una retroalimentación. ¿Se acuerdan que vimos una lámina donde yo les puse un muñequito que estaba pensando en un árbol y le decía al otro árbol? Y el otro muñequito oía y decía, ah, árbol, pero uno estaba pensando como en una ceiba y el otro en un árbol navideño, ¿verdad? Y les dije, este ejemplo, aunque es somero, hagan de cuenta que así sucede en la comunicación, o sea, así. El 99% de las veces, ustedes están mandando un mensaje y sepa Dios qué está entendiendo el otro. ¿Quién sabe qué está entendiendo? Pero cuando la otra persona nos dice que está entendiendo, ahí es donde nosotros podemos empezar realmente a comunicarnos. Ahora bien, cuando yo tengo desarrolladas las habilidades para hacer un ensayo, eso me permite que en esa interacción con otra persona yo le pueda hacer ver las cosas desde mi punto de vista y pueda demostrar, en el caso de que así lo desee o que así sea, pueda demostrar que tengo razón. ¿Ok? Por eso les puse aquí que es un texto argumentativo de mayor profundidad. ¿Ok? Como texto argumentativo tiene las mismas características. Tiene una estructura de 3 partes, usa argumentos, ¿verdad? Tiene como finalidad convencer, persuadir, como cualquier texto argumentativo. ¿Ok? Nada más que
este texto nos permite desarrollar con toda libertad lo que pensamos sobre algo. Es el texto en el que podemos expresar realmente nuestro ser y nuestro pensamiento. La mayoría de los alumnos, cuando les digo, hay un ensayo, ay, sí, ya hemos hecho ensayos, lo escribimos en tal semestre, o lo hicimos en la secundaria, o ya está en la universidad. Sí, ¿saben hacer un ensayo? Sí, sí sabemos. Ok, háganme un ensayo de eso. ¿Y qué es lo que me entregan? O me entregan, si bien me va, un resumen, un reporte de lectura, o una investigación. Me hacen una investigación documental. Y el ensayo no se trata de eso. El ensayo se trata de hacer valer mi punto y convencer de que yo tengo razón en ello, ¿sí? O que esa perspectiva que estoy abordando tiene validez. Ok. Dicho esto, vamos a checar una pequeña presentación que ya les puse ahí en su Classroom. Déjenme quitar aquí esto que me estorba tantito. Entonces, ¿qué es el ensayo? Ya les dije, es un escrito, está en prosa. ¿Qué significa que un escrito está en prosa? Pues que no está en verso, ¿sí? No es una canción, no es un poema. Es un escrito en prosa que tiene toda una exposición de ideas sobre un tema. La característica del ensayo es que yo puedo abordar el tema desde un punto de vista personal. Lo voy a explicar con un ejemplo. Yo puedo hablar acerca, no sé, como de la educación, ¿sí? La educación que se da en México. Pero puedo abordarlo desde diferentes puntos de vista. Puedo abordarlo desde el punto de vista de una madre, porque tengo hijos, desde el punto de vista de un maestro, porque soy maestra, desde el punto de vista de un alumno, porque también soy alumna, ¿sí? También estoy estudiando. Puedo abordarlo desde el punto de vista de un ciudadano, ¿sí? Que juzga cómo está el sistema, ¿ok? Entonces, hay varios puntos de vista desde los cuales yo puedo abordar un mismo tema. No los tengo que abordar todos, porque no es una investigación. En una investigación yo generalmente, pues sí, tengo que plantear, o sea, mis limitaciones y una vez que están planteadas, abordar todos los aspectos que están delimitados. En el ensayo no, en el ensayo yo puedo tomar una perspectiva específica, ¿sí? Creo que en una clase anterior les hablaba de un ejemplo de fútbol, ¿sí? No me acuerdo si ustedes o otro grupo. O sea, si habláramos de fútbol, bien podríamos hacer un ensayo hablando del fútbol como deporte, hablando del fútbol como espectáculo, hablando del fútbol como negocio, ¿sí? Hablando del fútbol desde el punto de vista de la mercadotecnia. Entonces, como ven, aunque el tema es un tema general, yo lo puedo abordar de diferentes ángulos, ¿sí? Eso es una característica importante del ensayo. Ahora, ¿qué características debe tener el ensayo? Aunque algunos maestros después me ha tocado, ya incluso en cursos avanzados que yo he sido alumna, algunos maestros luego nos dicen que el ensayo, nos piden un ensayo que de 20 cuartillas, o sea que bueno. El ensayo no se trata del número de páginas. La recomendación es que sea breve. Breve significa que no le esté cantinfleando, ¿sí? Que no nada más rellene las hojas ahí repitiendo lo mismo o diciendo ahí lo que se me ocurre o copiando pedazos largos de un texto. No, tiene que ser breve. La estructura es libre en lo que se refiere a cómo voy a ordenar mis ideas. No de que yo vaya a cambiar la introducción hasta el final o el desarrollo al inicio, no. Es una estructura libre de las ideas. ¿Por qué? Porque tengo absoluta libertad de plantear el tema como yo quiera. Hay personas que primero nos dicen la idea y luego la van desarrollando, ¿sí? Van como de lo general a lo particular. Hay personas que empiezan hablándonos de un problema y luego nos plantean una solución. Entonces, esos modos discursivos es donde tenemos libertad, ¿no? Para cómo queremos plantear el tema. Ahora, característica súper importante es que ofrece la interpretación personal y la actitud del que aborda el tema, del autor. Por eso es que algunos autores comentan que es un texto
que tiene cierta subjetividad. ¿Qué significa que algo sea subjetivo? Que algo sea subjetivo significa que van implícitas mis ideas y mis emociones, ¿sí? Cuando algo es objetivo es que yo limito la parte mía, la parte emocional y nada más presento la evidencia. Cuando algo es subjetivo es que yo implico pues mi postura, ¿sí? Mi idea o mi pensamiento, incluso mi emoción al respecto. Muy importante esta característica. El ensayo está escrito para otras personas, no es para mí. Yo no estoy escribiendo un ensayo para mi deleite. Estoy escribiendo un ensayo para expresar mi pensamiento a otras personas. Entonces, si lo voy a escribir para otras personas, debo tener en cuenta cómo hablan esas personas, ¿sí? Si son personas que usan un lenguaje muy culto o que usan un lenguaje más coloquial, ¿sí? Pues si me pongo con un público que a lo mejor pues no es de estudios muy amplios y me pongo a hablar así con palabras muy complicadas, pues nadie me va a entender y nadie me va a pelar, ¿ok? Por su libertad, por la libertad que ofrece, un ensayo tiene variedad temática. ¿Qué significa que haya variedad temática? Que yo puedo hacer un ensayo del tema que yo quiera, ¿sí? Desde avances científicos, problemas sociales, hasta de algún deporte o algún eh, estilo de andar en bicicleta, lo que sea. El tema es libre. Y otra característica del ensayo es que no necesita ser como el texto expositivo, que tiene que ser formal, con un lenguaje, pues, educado, formal, aquí, un poquito serio, ¿no? El ensayo nos permite un estilo y un tono muy personal. O sea, hay personas que cuando hacen el ensayo son así como muy irónicas, ¿no? Sarcásticas. Hay otras que son muy críticas. Hay otras que lo hacen así como manera como de burlas o que son jocosos, ¿no? Entonces, es el estilo del ensayo y el tono, pues va de acuerdo a la personalidad y también de acuerdo al contexto. ¿Cuál es el contexto? Si ustedes se acuerdan, en el proceso comunicativo, el contexto es la situación que nos rodea. Es el lugar, el momento y la situación, ¿sí? Que no es lo mismo estar en una situación, por ejemplo, de una reunión, que estar en una situación como aquí, que estamos en clase, ¿no? Bueno, igual, si tienen alguna duda, me detienen, por favor. En el momento que surja la duda, o si no pueden abrir el micrófono, bueno, me lo ponen en el chat, que aquí estoy al pendiente. Ahora bien, ya vimos que es un ensayo y que tiene las características de un texto argumentativo, ¿sí? Que tiene pues su introducción, su desarrollo, la conclusión, que usa argumentos, contraargumentos, ¿sí? Y que nos vamos a abordar un tema, el que sea, desde una perspectiva. Ahora, hay diferentes tipos de ensayos, no es un ensayo universal para todo. Y aquí les puse como los más importantes, ¿no? Está el ensayo personal. ¿Cuál es el ensayo personal? Es aquel donde el escritor habla sobre sí mismo, sobre sus opiniones de los hechos, ¿sí? Este es un ensayo ligero. Luego está el ensayo formal. Este es un ensayo de carácter científico. Cuando ustedes ya vayan adelante y si se hacen investigadores o algo, bueno, ya habrán ensayos de carácter formal. ¿Ok? Aquí también tiene un estilo formal, incluye los puntos de vista. Luego está el ensayo literario. El ensayo literario es uno que ofrece libertad absoluta, ¿sí? Del tema que sea. Y además nos permite cultivar el estilo personal. Este es el ensayo que se usa más. Y luego está el ensayo científico. El ensayo científico ya lo usan pues las personas que han creado teorías científicas en el ámbito de la ciencia.
puede ser en el ámbito de las ciencias exactas, como las ingenierías, la química, o en el ámbito de las ciencias humanas, como la sociología, la psicología, ¿verdad? Aquí parten de un razonamiento científico, pero se permiten usar su imaginación. No sé si saben que, por ejemplo, Einstein creó su teoría a partir de ensayos. Sí, él tenía conocimiento de todo lo que se sabía, pero a partir de ese conocimiento él imaginaba cosas y entonces empezó a elaborar ensayos que después se convirtieron en una teoría. ¿Ok? Ahora, esto es por la temática y el estilo, ¿sí? Los podemos clasificar de acuerdo a los temas y el estilo. Aquí, pues son los temas que se abordan, el estilo de las personas. Van a ustedes encontrar, a lo mejor en algunos libros, otro tipo de clasificación, que sería por la intención comunicativa. ¿Sí? ¿Cuál es la intención del ensayo? En la clasificación anterior se clasificaba por los temas y por el estilo. En esta, por la intención. Si ustedes se acuerdan, la intención comunicativa corresponde a lo que yo busco con el texto. ¿Cuál es mi objetivo con este texto? ¿Sí? Entonces, hay veces que se clasifican los ensayos por su intención, por lo que buscan. Está el ensayo expositivo, donde pues simplemente exponemos las ideas sobre un tema, las ideas que tenemos sobre un tema, presentamos la información y damos nuestra interpretación, nuestro punto de vista. Luego está el ensayo argumentativo. En este ensayo, el propósito es defender una idea que se nombra tesis. Y este es el ensayo que más se usa, sobre todo a nivel de preparatoria y también en la universidad. Para sostener el punto de vista, se usan datos concretos, argumentos, ¿verdad? Se hacen citas de autores, etc. Luego está el ensayo crítico. El ensayo crítico ya requiere un poquito más de conocimiento, de experiencia, ¿sí? De experiencia. ¿Por qué? Porque aquí yo ya voy a emitir un juicio en donde voy a contrastar, por ejemplo, lo que dicen dos autores, ¿sí? Yo ya voy a analizar lo que dos expertos dicen y voy a dar mi punto de vista. Y luego está el ensayo poético, que es un ensayo pues que trata de temas ligeros, donde la idea es hablar acerca de pues mis reflexiones personales, que permito mucho que se note las emociones que tengo, ¿sí? Este es muy literario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar de estas dos clasificaciones? Principalmente vamos a utilizar una mezcla de ensayo formal con literario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay libertad temática, ¿sí? Y un estilo personal, ¿verdad? Y lo vamos a redactar de una manera formal. Las personas piensan que es muy fácil redactar de una manera irónica o de una manera jocosa, bromista, pero tiene su chiste. Aunque no lo crean, es más fácil redactar de una manera formal. Entonces vamos a hacer una mezcla de formal con literario y va a ser un ensayo argumentativo, es decir, un ensayo en el que nosotros vamos a buscar hacer valer un punto de vista, una idea que tengamos. ¿Dudas hasta aquí de lo que es el ensayo? Espero que no. No, maestra, todo Muy bien. bien. Ok, gracias. Ok, ¿qué partes tiene un ensayo? Ponga atención que esto ya es muy importante. Tiene un título. El título del ensayo y de todos los textos argumentativos debe ser un título atractivo, ¿sí? Un título donde yo ya me permito un poquito de estilo literario. No es lo mismo el título, por ejemplo, de una nota periodística donde decimos, no sé, ¿qué pasaría? Eh, asaltaron un banco el día de ayer, ¿sí? El ensayo sería así como más dramático, ¿sí? Unos enmascarados dejaron sin sus ahorros a 500,000 de personas. Eso sería más bien un título de un ensayo. No sé si se entiende. Los textos expositivos son muy puntuales en sus títulos. Tiene que ser así
esto se trata de esto y ya. El ensayo es sugestivo, es atractivo, tiene que ser un título que llame la atención, ¿sí? ¿Por qué necesita ser un título sugestivo? Porque a mí lo que me interesa es captar la atención de las personas. Para que puedan leer lo que yo pienso, necesito que me presten la atención. Entonces, una de las formas de llamar su atención es con un título sugestivo, llamativo. Luego tiene una introducción. La introducción es súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la primera parte que leen las personas y si yo les atrapo en esa parte, ya es casi seguro que acaben de leer el ensayo. Entonces, en la introducción, ¿qué hago? Ahí hago un planteamiento de la situación, en donde hago ver a las personas la importancia del tema, ¿sí? O la problemática que estoy abordando, y además les pongo mi tesis, ¿sí? Mi tesis o mi hipótesis, lo que yo pienso al respecto. Entonces, en la introducción, yo defino la perspectiva, ¿sí? O sea, la gente cuando lee la introducción ya debe saber desde qué perspectiva estoy abordando el tema, cuál es la idea que voy a desarrollar y van a tener un poquito más claro el contexto de lo que está sucediendo. ¿Ok? Luego viene el desarrollo, ese es el corazón del ensayo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo yo voy a explicar por qué pienso lo que ya dije en la introducción. ¿Y cómo lo voy a explicar? Pues a través de argumentos, con los argumentos que pueden ser ejemplos, pueden ser citas, pueden ser pruebas, ¿sí? Puedo hablar de aspectos positivos o aspectos negativos del tema. Y puedo rebatir objeciones con contraargumentos. Y finalmente viene la conclusión. La conclusión es una parte muy poderosa del examen, hoy menos más, del ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conclusión yo reafirmo mi tesis y además les digo, ya ven, por todo lo que he dicho, yo tengo razón. Ahora, no nada más queda ahí. Un buen ensayo, en el final, o bien plantea una solución o si nosotros todavía no estamos en condiciones por ser jóvenes, por no tener tanta experiencia, tanto conocimiento, si no estamos en posición de dar una solución, entonces al menos debemos terminar con una pregunta de reflexión, en donde al menos logremos que las personas se queden pensando, ¿sí? Que reflexionen al respecto sobre lo que les acabamos de decir. Entonces, como ven, estas 4 partes son súper importantes. El título, capta la atención y ya les dice más o menos de qué vamos a hablar. En la introducción, yo les tengo que clarificar exactamente la situación, decirles cuál es la idea que yo voy a desarrollar y desde qué punto de vista estoy abordando el tema. En el desarrollo, yo les digo por qué pienso eso y les demuestro con mis argumentos que yo tengo la razón. Y en la conclusión, reafirmo mi tesis y o bien planteo solución o bien una pregunta de reflexión o retórica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es la finalidad del ensayo? Pues llevar a la reflexión, generar duda y sobre todo producir nuevas ideas en las personas. ¿Ok? Obviamente muchas personas, o muchos autores, más que personas, muchos autores, dicen que el ensayo tiene como propósito mover a la acción a las personas. En mi experiencia no es tan fácil así de que, ay, porque hice un ensayo ya las personas ahora van a cambiar o ya van a hacer esto, o sea, no para nada. Pero sí buscar que se genere reflexión y que se planten ideas nuevas en la mente de las personas. Ahora, les había dicho al inicio que para ello es necesario dominar el tema. Como la mayoría de nosotros no somos expertos en todos los temas, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, para no estar diciendo ahí cualquier cosa que se nos venga a la mente, pues lo que vamos a hacer es investigar sobre el tema para poder hablar de él, ¿ok? Ahora bien, la postura que puede tenerse en el ensayo es una expositiva, donde yo más bien informo o explico, o puede ser una postura persuasiva, ¿verdad? Donde lo que quiero hacer ver es mi punto de vista. Nosotros vamos a adoptar una postura persuasiva, ¿de acuerdo? Muy bien.
Pues hasta aquí va a ser la primera parte del ensayo. No les quiero dar así hoy todo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a iniciar el ensayo así, poco a poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a elegir un tema de nuestro interés, ¿sí? Un tema que consideremos que es importante, interesante, ¿ok? Y hay que decidir desde qué perspectiva lo vamos a abordar. Eso lo van a anotar en su cuaderno. Van a decir, ok, yo quiero hablar de este tema. Puede ser el tema que sea, ¿sí? El fútbol o, no sé, el COVID, lo que sea. Luego van a buscar 2 fuentes de información. Puede ser un libro y una página de internet o 2 páginas de internet. Les pido que sean unas fuentes confiables, ¿verdad? No vayan a usar de fuente El Rincón del Vago o Buenas Tareas, nada de eso. 2 fuentes de consulta. Ustedes ya saben cómo se registran las fuentes de consulta. Entonces van a registrar lo que, como yo les enseñé en APA, el registro de la página o del libro o de las 2 páginas. Y van a registrar al menos 3 citas de cada fuente, ¿sí? Las van a leer y van a registrar 3 citas. Ustedes ya saben que hay citas directas e indirectas, ¿verdad? Que hay unas que copiamos tal cual y otras que no. Y luego van a responder estas preguntas en su cuaderno, ¿sí? Estas preguntas nos van a ayudar a elaborar el esquema del ensayo. Ahorita todavía no vamos a escribir el ensayo, apenas estamos como preparando. Entonces, estas preguntas, ¿desde qué punto de vista voy a abordar el tema? Ya les expliqué que el mismo tema se puede abordar de diferente perspectiva. ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Por qué es importante? ¿A qué personas les interesa este tema? O sea, ¿a quién me voy a dirigir? Eso es muy importante, saber quién va a ser mi receptor. ¿Qué es lo que yo quiero decir sobre el tema? ¿Sí? ¿Cuál es la idea que voy a plantear? ¿Y qué quiero lograr? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la finalidad? Después de que haga todo el ensayo, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué quiero que se logre? ¿Ok? Esto es nada más preparación. Todavía no van a escribir nada. Muy importante buscar las fuentes de consulta, ¿sí? Y registrar los datos y registrar las citas. Muy importante. Muy importante contestar estas preguntas. Entonces, todo esto me lo van a anotar en su cuaderno. Después, toman fotos y las suben aquí. Acuérdense que hay que poner su nombre, su grupo, ¿verdad? La fecha, para que salga ahí en la foto. Y eso, la verdad, a mí me sirve mucho cuando estoy calificando. ¿De acuerdo? Aquí les dejo en la parte de abajo el material que vimos hoy. Y en cuanto se descargue el video de la clase, pues también se los voy a poner. ¿Vale? Voy a dejar entonces de grabar en este momento